¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos del primer año del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos y sus políticas militares con Medea Benjamin, autora y cofundadora de Code Pink, un grupo por la paz. Medea Benjamin, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Medea, ¿qué es exactamente tu grupo Code Pink? ¿Cómo lo defines? El grupo Code Pink, o en español es Código Rosado, Mujeres por la Paz, es un grupo que se formó después del ataque del 11 de septiembre en 2002 para tratar de evitar la guerra tanto en Afganistán como en Irak. Y seguimos después de todos estos años tratando de evitar guerras. ¿Cómo calificas el primer año de la presidencia de Donald Trump? Vemos que han empeorado las relaciones con muchos países del mundo. Nosotros hicimos muchas protestas bajo la administración de Obama. El Nobel de la Paz. Sí, el Nobel por la Paz, porque estaba metido en 7 guerras durante la época de su Obama. presidencia. Sí, pero luego vino Trump. Y era peor todavía, porque por lo menos bajo Obama tuvimos el uso de la diplomacia en cuanto a Irán, el acuerdo nuclear con Irán, también el acuerdo para el clima en París y también una mejoría de las relaciones con Cuba. Estas 3 cosas. Trump vino y dijo no quería trabajar con el mundo entero para mejorar las condiciones del planeta, que no quería seguir con el acuerdo nuclear y está buscando la forma de... Sí. Y en cuanto a Cuba, hizo pasos atrás. Tanto es así que los cubanos dicen que es casi volver a la Guerra Fría. Sí, sí. Medea, tú por otro lado, has escrito un libro que se llama, traduciéndolo al español, algo así como El Reino de la Injusticia, The Kingdom of Injustice, y se refiere a la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Por qué el Reino de la Injusticia? Pues es muy interesante ver las relaciones entre los Estados Unidos y este país de Arabia Saudita, que es un país donde reprime a su propio pueblo, reprime a los países alrededor. Es un país que ha exportado su versión de Islam, que es una versión intolerante, totalmente fundamental. Y a pesar de todo eso, los Estados Unidos da una... bienvenida a la relación. Sí, muy caloroso a Arabia Saudita. Bajo Obama tenemos la... es interesante porque Obama, a pesar de decir que estaba a favor de derechos humanos, vendió una cantidad enorme de $100 mil millones de armamentos a Arabia Saudita. Luego vino, ¿qué hizo con esos armamentos los saudíes? Invadir a Yemen y causar una guerra catastrófica que Yemen hoy en día es un desastre tremendo, donde cada 10 minutos hay un niño que está muriendo por las causas de la guerra. Llega Trump y da más ayuda militar y apoyo. Y apoyo totalmente a Arabia Saudita. Y los Estados Unidos están metidos en esta guerra en Yemen que me causa como madre, como abuela, tremenda pena ver cómo sufren la gente en Yemen, y son nuestros armamentos, nuestros aviones, nuestro apoyo logístico y diplomático
que es la razón por la cual los saudíes pueden seguir con esa guerra. Cuando vemos el mapa del Medio Oriente, y estamos hablando de la guerra de los mensajes, de la comunicación, y uno vive acá en los Estados Unidos, Arabia Saudita pinta que Irán genera y exporta el terrorismo. Irán puede tener la misma versión, que en realidad los que practican y exportan el terrorismo son los sauditas, y que en definitiva hasta ya hay versiones que dicen y utilizan a Israel como ejecutor de ese terrorismo en la región. ¿Arabia Saudita es terrorista? ¿Practica el terrorismo? Es el país que más exporta el terrorismo en el mundo. Punto. Incluso en Estados Unidos, el atentado del 11 de septiembre, salieron varios de los autores no desde Arabia varios, Saudita. sino 15 de los 19 eran de Arabia Saudita. Y cada ataque terrorista en los Estados Unidos, casi todos tienen algún nexo con Arabia Saudita. Ninguno tiene nada que ver con Irán, ni una persona. Pero entonces si usamos la ley de la matemática que dice la ley transitiva, el amigo del amigo es mi amigo. Si yo estoy siendo amigo de un terrorista o de alguien que promueve el terrorista, ¿en qué me transformo? Sí, y por eso hay que ver la política exterior de los Estados Unidos a través de la política hacia Israel, que es que los Estados Unidos y los gobiernos de los Estados Unidos y Israel son unidos, y la amistad que tiene con Arabia Saudita. Y en ese triángulo también vemos que Arabia Saudita, que dice que es enemigo de Israel, y Israel que dice que es enemigo de Arabia Saudita, en realidad trabajan juntos. ¿Cómo lees tú entonces el anuncio, por ejemplo, de Donald Trump, pero en días recientes de Mike Pence, diciendo que ya el año próximo comienza la mudanza de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén como capital del Estado? Que va en contra de lo que dice las Naciones Unidas, lo que dice la ley internacional, va en contra, claro, de las esperanzas de los palestinos, y es ridículo ahora decir que estamos a favor de una solución de dos naciones, uno para Israel, otro para los palestinos, si no pueden ni tener su capital ahora como Jerusalén. ¿Y cómo lees tú por qué Estados Unidos tiene ese interés en Israel, en apoyar, parece ser incondicionalmente, cualquier cosa de Israel? Mira, yo soy judía. Y así que no me pueden acusar de ser antijudía, pero no estoy a favor del gobierno de Israel por la forma en que reprima a los palestinos. Y yo veo que hay un grupo de judíos en los Estados Unidos, y no solo judíos, porque también hay muchos cristianos, que tienen los lobbies muy grandes, con mucho dinero, muy bien organizados, y tienen mucho poder en el Congreso y en la Casa Blanca, tanto con los republicanos como los demócratas. No es un grupo muy grande, pero es un grupo bien formado, bien organizado. Y ellos realmente, cada vez que uno entra en el Congreso, por ejemplo, presionan a esa persona para que sigan con la política a favor del gobierno de Israel. En una palabra, tú me estás diciendo que los congresistas están comprados por la influencia del dinero de los lobistas, o dinero que llega desde Israel. Es por un lado comprado, por otro lado también es la presión. Porque ¿de quién? De ese grupo, por ejemplo, uno que se llama AIPAC, no es solo el dinero, es que están bien organizados, y eso tenemos que reconocer, que en cada distrito ellos pueden organizar un grupo para ir y poner presión a ese congresista. Así que es una combinación de dinero y
y presión de la población, y que nosotros que estamos en contra de la política de Israel tenemos que estar más organizados. Medía, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Medía Benjamin. Ella es autora y cofundadora de Code Pink, un grupo por la paz. Enseguida regresamos. Continuamos conversando sobre el primer año de la presidencia de Donald Trump con Medía Benjamin, autora y cofundadora de Code Pink, un grupo por la paz. Medía, tú has estado en Guantánamo, en las afueras de la base de Guantánamo en Cuba, haciendo protestas. Nosotros estamos en contra de las bases extranjeras que tienen los Estados Unidos, y su público a lo mejor no sabe que tenemos los Estados Unidos más de 800 bases en el extranjero. Somos el único país del mundo que tiene bases extranjeros, y uno de ellos es en Cuba, en Guantánamo. Eso data del 1902, cuando los Estados Unidos obligó al gobierno de Cuba de firmar que los Estados Unidos tenían el derecho de estar ahí en perpetua, para siempre, para toda la vida. Peor todavía era cuando puso una prisión ahí. En una época bajo la presidencia de Bush había más de 800 hombres de Afganistán, de Yemen, de todo el Medio Oriente, ahí sin cargos, sin juicios, sin proceso legal, y torturados ahí. Y hoy en día son muy pocos que permanecen ahí, pero estamos en contra de la prisión y en contra de tener esa base, porque debe estar en manos de los cubanos. Y por eso cada 4 años, por ejemplo, hemos ido ahí para hacer protestas fuera de la base. ¿Y cómo se puede explicar para una audiencia que vive fuera de los Estados Unidos que Estados Unidos, por ejemplo, una vez al año hace informes sobre el estado de los derechos humanos, digamos, en América Latina, y está pasando eso que tú acabas de decir, que adentro de Guantánamo se tortura? Y no hay informe de Estados Unidos sobre el estado de los derechos humanos dentro de Estados Unidos. Sí, no tiene que ir a Guantánamo para ver los abusos de derechos humanos de los Estados Unidos, porque tenemos una cantidad de prisioneros aquí en los Estados Unidos que están sufriendo del, ¿cómo se dice?, solitary confinement. En aislamiento solitario. Sí, miles y miles de prisioneros, y eso es una forma de tortura. ¿Hay prisioneros políticos aquí? Claro, claro que hay. O sea que Estados Unidos denuncia, por ejemplo, que en Venezuela dice hay prisioneros políticos, y aquí hay. Claro, claro que hay. Y vemos que además de los prisioneros, tenemos los Naciones Unidas, que ha venido aquí para ver, por ejemplo, el nivel de la pobreza en los Estados Unidos, el país tan rico, donde hay tanta igualdad, que tenemos no solo el número más alto del porcentaje de hombres negros en la cárcel, pero también 1 de 4 niños en este país vive en la pobreza. Y necesita ayuda alimentaria, sí. Exacto. Tú has estado también en otros países de, por ejemplo, Centroamérica también. Sí, yo, por ejemplo, he ido varias veces a Honduras, un país donde los Estados Unidos da entre comillas, ayuda militar y ayuda económica a un país donde ha habido un golpe de Estado, donde hay tremendos abusos de derechos humanos, donde acaba de tener elecciones acusadas de fraudulentas, terribles elecciones, donde Nasrallah estaba ganando por 5 puntos y de repente se va la electricidad, y cuando vuelve
Eso es. va perdiendo. Sí. Y nunca más gana. Y los Estados Unidos ahora reconoce el nuevo gobierno de Honduras y sigue dando ayuda, entre comillas, a un gobierno donde hay tanta inseguridad del pueblo de Honduras. Es terrible cómo tienen que vivir en ese estado, y el entrenamiento que da el militar de los Estados Unidos a la policía y el ejército allá es parte del problema. Entonces, Medía, si Estados Unidos apoya a Arabia Saudita, en donde es todo menos democrático, en Israel apoya incondicionalmente incluso la represión a los palestinos, aquí la pobreza es extrema. ¿Es democrático Estados Unidos y apoya de la democracia en el mundo? Pues yo no diría que este es un país democrático. ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando tenemos elecciones que cada 2 años en el Congreso tienen que buscar millones de dólares cada 2 años para sus elecciones, ¿cómo puede ser democrático eso? Es un sistema corrupto. Y tenemos la responsabilidad como ciudadanos de seguir luchando para que sea más y más democrático. Entonces, Medía, ¿cómo te ha ido a ti cuando estás nadando contra la corriente, cuando estás denunciando con esta fuerza todos estos, entre comillas, vicios internos e internacionales? ¿Te han hecho sentir presión? ¿Te han reprimido? ¿Estás en la lista negra? ¿Te consideran cómo? Yo he sido arrestada muchas veces, yo he ido a la cárcel, yo he tenido muchos problemas por protestar. Por protestar, claro. También estoy en la lista negra, que no puedo ir a varios países como Israel, por ejemplo. Anunciaron que nuestro grupo no estaba en una lista negra. Pero tengo que decir que tenemos todavía muchos derechos en ese país que no tienen en otros países, como en Arabia Saudita. No puedes ir a la calle a hacer una protesta. Y por eso yo digo al pueblo aquí, tenemos que utilizar los derechos que tenemos para reforzar esos derechos. Y en una época donde tenemos a alguien como Trump, que dice que alguien que está haciendo una protesta debe ser encarcelado, tenemos todavía más la obligación como ciudadanos de ir a la calle, de organizar el pueblo, de ser mejorar. Activo. Sí. El 20 de enero, es decir, estamos hablando hace 4 días, se cumplió el primer año de la presidencia de Donald Trump y hubo aquí en Washington, pero en otras partes del país, marchas de mujeres, y Code Pink estuvo allí. Háblanos de la participación de tu grupo y qué pasó ese día. Fue muy bonito ver tanta gente en la calle, no solo en Washington, sino en muchas ciudades. Por ejemplo, en Los Ángeles había 2 millones de personas. ¿Contra qué protestaban las mujeres? Contra Trump y a favor de la mujer. Y todos vinieron con sus propios mensajes, pero en general el mensaje es que tenemos a alguien en la Casa Blanca que no representa los valores que tenemos como feministas, los valores que tenemos como gente que queremos ver más igualdad en nuestro país, más derechos para la mujer, una política exterior que no sea militarista, todo ese tipo de mensaje. Te invito a hacer una nueva pausa, Medía. Estamos hablando con Medía Benjamin. Ella es autora y cofundadora de Code Pink, un grupo por la paz. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre el primer año de la presidencia de Donald Trump, su política militarista y su política exterior a lo largo del mundo, con Medía Benjamin. Ella es autora y cofundadora de Code Pink, un grupo por la paz. Medía, una de las opciones que se ve como forma de ser la economía de los Estados Unidos, y críticos dicen la columna vertebral de los Estados Unidos y su economía, es la industria de la guerra. ¿Es cierto?
Es una industria tremenda en los Estados Unidos y las compañías que producen los armamentos son tan geniales que ellos producen una parte de su producto en cada distrito de cada congresista. Para decir que tenemos que seguir produciendo armas porque es una forma de emplear a la gente. Y mientras tanto, quieren seguir con las guerras porque es tremendo negocio. Y cada vez que Trump o otro presidente invade otro país, el valor de sus compañías aumenta. Son 5 compañías muy grandes que son los que tienen millones de dólares en contratos con el Pentágono. Y yo quiero decir también que eso tiene que ver con el hecho de que nosotros como ciudadanos estamos pagando nuestros impuestos. Y en vez de poner la mayoría de estos impuestos a mejorar las escuelas, la salud, la infraestructura, a ver cómo podemos salvar el planeta, estamos invirtiendo la mayoría de nuestros impuestos en el Pentágono. En la guerra. En la guerra. Justamente, el presupuesto para el 2018 que propuso Trump habla de 10% de aumento en el gasto militar, 54.000 millones de dólares, 54 billion, y eso a expensas de cortar programas sociales como puede ser el cuidado de salud, la educación, como tiene que ver con la infraestructura. Es decir, aquí a los más vulnerables se le está golpeando y por el otro lado se le está beneficiando a las grandes corporaciones que proponen y producen la guerra. Sí, tenemos una economía donde la guerra es una fuente de ganancia y donde la mayoría de las ganancias en general van para el 1%. Así que no es una economía que está a favor de la diplomacia, de la paz, ni a favor de las necesidades del pueblo. La otra cara de la moneda. Cuando uno vive en los Estados Unidos, el marketing es que la primera obligación del presidente es cuidar por la seguridad de sus ciudadanos. Y el marketing es, nos quieren atacar. Somos tan excepcionales, somos tan admirables, que el resto del mundo nos quiere atacar y debemos no solamente estar preparados para defendernos en casa, sino irlos a atacar al exterior para que no vengan y nos vuelva a pasar lo del 11 de septiembre. Y con ese argumento parece ser que el votante estadounidense vota por eso y no cuestiona de que está dejando la calidad de vida de la clase media sufriendo y cada vez más bajo. Eso es, y los fundadores de este país nos advirtieron de eso, que no debemos estar buscando enemigos afuera, debemos defender a nuestro pueblo aquí, y seguimos 200 años después haciendo lo mismo, buscando enemigos. Por último, entonces, Medía, ¿llega el presidente Trump al final de su mandato o terminará en impeachment o renunciando o qué? Yo creo que no va a poder terminar los 4 años, que va a haber tantas cosas que él ha hecho y sigue haciendo que van a resultar en un impeachment. Y sería... Ojalá. Medía Benjamin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.